PUEG fue una entidad académica que duró prácticamente 25 años y que hizo un trabajo muy importante en toda esa época en temas de vinculación. Lo que hacía el PUEG sustancialmente era vincular a expertas, expertos en estudios de género, hacer actividades de difusión, de extensión de la cultura, dar a conocer los estudios de género, qué quiere decir la desigualdad de género, en fin, un trabajo que era sustancial para que el tema de género entrara a la academia y también saliera de la academia hacia la sociedad. El PUEG maduró tanto que empezó a cumplir con otras funciones sustantivas de la universidad, no solo la vinculación y la extensión, sino que también se empezó a trabajar en investigación y en docencia de manera muy activa. ¿Quiénes concretaron este proceso? El equipo del PUEG, sin duda. Durante todo el año 2016, un grupo de académicas de esta entidad, la doctora Elena López, la doctora Hortensia Moreno, la doctora Marta Lamas, que es investigadora de aquí, la maestra Marta Ferreira, la maestra Itzel Figueroa, un grupo de personas dentro de nuestro programa que trabajamos a lo largo de todo el 2016 haciendo un proyecto académico y presentándolo ante una serie de cuerpos colegiados de la universidad, porque para que un programa se transforme en centro, se requiere la aprobación de distintos cuerpos colegiados de la universidad y finalmente del Consejo Universitario. Bueno, ese trabajo lo hicimos un equipo de mujeres muy responsables, muy dedicadas y muy motivadas para lograr un paso tan fundamental como tener un centro de investigaciones. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mirador Universitario. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en esta serie que nos presenta la Coordinación de Humanidades titulada Horizonte, Tres Voces en Diálogo. Este que es el último programa de nuestra serie, lo hemos dedicado o lo dedicaremos al recién creado Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que tiene como antecedente directo el Programa Universitario de Estudios de Género. Intentaremos abordar a lo largo de esta hora, porque son muchos, las necesidades y los objetivos de este centro, qué implica en cuestiones académicas, qué implica en cuestiones sociales y por qué es importante manejarlo y tenerlo desde la universidad. ¿Y qué mejor para platicarnos, y quién mejor para platicarnos de estos dos términos? Dos personas involucradas directamente con este nuevo centro, y saludo con mucho gusto en primer término a la doctora Aletia Fernández de la Reguera, es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG. Bienvenida. Muchas gracias. Y con mucho gusto también saludo a la maestra Marta Clara Ferreira Beltrán, es secretaria de Igualdad del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Buenos días, mucho gusto. Pues mucho gusto que estén con nosotros para hablar de este tema que puede ser, en términos generales, polémico, que tiene muchas ventajas y que tiene muchas más que ventajas, muchas lecturas que se le puede dar. Para empezar, me gustaría que me hablaran de cómo entender por qué es necesario un estudio de género. ¿Qué es exactamente un estudio de género? Ok, bueno, los estudios de género desde los 70s empieza a haber una inquietud en la academia y también en el activismo por conocer las formas particulares que enfrentan las mujeres en términos de desigualdades sociales en la sociedad, en términos de acceso a ciertos recursos y de reconocimiento. Entonces, los estudios de género surgen para entender precisamente un orden social estructurado a partir de ciertas creencias, valores, normas sociales sobre los comportamientos, los roles propiamente masculinos y femeninos. Y en esta manera entender que vivimos en una sociedad estructurada a partir de desigualdades que acaban teniendo consecuencias muy serias en la vida cotidiana de las personas. Y no solamente, esto es importante hablar, que los estudios de género hablan de las desigualdades entre hombres y mujeres, sino también de las desigualdades que sufren, que viven las personas que no se ajustan a estas normas, a estas prácticas culturales dentro de una sociedad tan tradicional como la mexicana, sobre los comportamientos, los roles
propiamente de las mujeres y de los varones, es decir, la población también de la diversidad sexual. Las llamadas minorías en algún momento. Exactamente. Entonces, los estudios de género nos dedicamos a entender las desigualdades sociales, pero también desde toda una serie de preceptos culturales que están muy arraigados en la cultura y en la sociedad. Y, por otro lado, también los estudios de género nos enfocamos en conocer de qué manera la ciencia tradicional en diferentes disciplinas ha generado sesgos muy importantes donde las mujeres quedan invisibilizadas. Entonces, hablar de estudios de género no es solamente desde una disciplina, es un enfoque interdisciplinar y multidisciplinar que, si bien surge y tiene más fuerza en las ciencias sociales y en las humanidades, también pasa por muchas otras disciplinas, incluyendo las ciencias duras. Exactamente, justamente uno de los objetivos de esta creación del centro es la transformación para incluir, digamos, un estudio multidisciplinario que tiene que ver con el estudio de género. Este centro, si bien, como ya decía al principio, tiene 25 años, un antecedente de 25 años con el Programa Universitario de Estudios de Género. ¿Cómo ha funcionado? Porque, como bien nos decía Letia, es un término, digamos, nuevo a partir de la década de los 70, son 40, 50 años de estudio. ¿Qué ha hecho el programa o la universidad a partir de este programa universitario que tiene 25 años de historia? Yo quisiera agregar algo a lo que decía la doctora Fernández de la Reguera, porque hay algún punto de los estudios de género que es particular, que es especial y que a mí me gustaría hacer énfasis, que es el poder transformador de los estudios de género. Los estudios de género tienen una relación, forman parte de la teoría crítica, del pensamiento crítico, y el pensamiento crítico a donde va dirigido es a entender la realidad, a entender los fenómenos, la complejidad de los fenómenos, pero con el fin no de quedarse con esa comprensión, sino con el fin de transformarlo, de cuestionarlo y transformarlo y hacer propuestas innovadoras. Es profundamente revolucionario, quiero decir, no se queda mirando una realidad, sino va a hacer todo lo posible porque estamos hablando de desigualdades, y si estamos hablando de desigualdades, estamos hablando de estructuras injustas, de injusticia, que son no solamente están ligadas al género, ¿no? Están ligadas también a situaciones de pobreza, de falta de acceso a los recursos, que puede ser el mismo la justicia. Lo vimos la semana pasada con el caso de las mujeres en Guerrero, de las 3 mujeres ñañú, que, o sea, quiero decir, son problemas también de acceso a la justicia, de acceso a los recursos, de acceso a la salud, de reconocimiento de los derechos reproductivos. O sea, estamos hablando de fenómenos que atraviesan al ser humano en muy diversos aspectos. Tú me preguntabas, y yo me distraje un poco completando lo que había dicho la doctora, me preguntabas qué ha hecho o por qué importancia tiene esta labor que se ha realizado. Ha sido un esfuerzo de 25 años y probablemente de mucho más, de las feministas, las primeras feministas que han estado en la academia y que han estado empujando. Muchas mujeres ni siquiera se consideraban feministas, pero estaban empujando el derecho de ser reconocidas y a ocupar puestos, a hacer investigaciones con perspectiva de género. A lo largo de los 25 años que tiene el PUEG se han hecho muchísimas aportaciones, y como decía la doctora Bouquet en la cápsula de ayer, que se grabó ayer, perdón, es importante cómo el PUEG ha ido madurando y ha ido haciéndose un espacio y ha ido empujando a la propia universidad para imponerse como una necesidad, como una exigencia del pensamiento universitario y la producción académica hoy. Entonces, el PUEG ha hecho grandes aportaciones. En primer lugar, visibilizar el problema y decir, aquí hay un tema del que tenemos que hablar y que tenemos que hablar de manera transversal. Todos tenemos que empezar a estudiar género y saber de lo que estamos hablando. Eso por un lado, en términos generales. Pero luego hizo grandes aportaciones como los primeros diagnósticos, las primeras veces que se hablaba de cuál era las primeras radiografías que se hicieron para decir cuál es la situación de desigualdad de los hombres y las mujeres en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego se hicieron otros estudios, que es un estudio que se hizo más recientemente, pero también es una aportación del PUEG, encabezado por un grupo de académicas del PUEG, entre otras, por supuesto, la doctora Bouquet, la doctora Moreno, la doctora Araceli Mingo, que forma parte también del entorno del PUEG, aunque no es académica del PUEG.
que se llama Intrusas en la Universidad, que es un análisis profundo de las desigualdades que sufren las mujeres académicas en su carrera y en su trayectoria académica. Antes de irnos a una pausa, me gustaría que hablaran justo de esto, de las complicaciones que llevó el formar y tener una ideología, digamos, común acerca de lo que nos decías, son estudios de género, porque si bien ha habido como muchos mitos en torno a si es feminismo, si es machismo, si es exactamente, ¿cómo se llegan a esos acuerdos o qué es lo que no es los estudios de género? Ok, es muy importante tener claro que la forma ha sido toda una evolución y una forma de ir madurando, ¿no? Cómo se han concebido los estudios de género dentro de la universidad y también hacia afuera. Sí es muy importante esta parte que Marta resaltaba, entender los estudios de género es entender que hay un pie en el activismo y un pie en la academia. En el PUEG, y antes lo que era el PUEG y ahora el CIEG, es generar investigación aplicada y que tiene un impacto político. Entonces, cuando hablamos de estudios de género, no solo hablamos de las mujeres, y esto sí es algo que nos interesa mucho recalcar, porque todavía hay un entendido que solamente es hablar de desigualdades entre mujeres y hombres. Hablar de estudios de género es de una complejidad mayor, de entender y hacer investigación social a partir de las desigualdades estructuradas no solo por el género, sino también por la clase social, por la etnicidad, por la generación, por la edad, es decir, actualmente con este tema de las cuestiones migratorias, ¿no? Entonces es buscar de una forma interseccional, esos son los estudios de género, entender las desigualdades y entender un orden de género estructurado justamente a partir de tener de una forma dicotómica valorada a lo femenino frente a lo masculino. Entonces, aquellas personas que no cumplen con estos estándares de roles de lo masculino y lo femenino también sufren una serie de desigualdades que se van sumando una a la otra. Y lo importante es justo es ir atendiendo estas necesidades, es importante que se haga desde la academia, como ya lo decías, un poder transformador que tiene que ver, o la importancia se debe principalmente a que se busca un impacto social. Vamos a seguir para platicar sobre este tema. Las invito a ver la siguiente cápsula que nos ayuda o nos ahonda un poquito acerca de la conformación del CIEG y sus funciones. La conversión del PUEG en centro de investigaciones pretende, por un lado, preservar su papel crucial en la incorporación de la perspectiva de género en la UNAM. Para ello, en intensa colaboración con la Comisión Especial de Equidad de Género del Honorable Consejo Universitario, contará con una Secretaría de Igualdad, cuyo objetivo es coadyuvar en los procesos para la igualdad de género en nuestra máxima casa de estudios. Esta Secretaría existe desde 2010 en la estructura del PUEG. Asimismo, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género seguirá participando en la docencia de la UNAM y continuará impulsando la cooperación con instituciones nacionales e internacionales, el establecimiento de convenios con los sectores público, privado y de la sociedad civil, y realizará actividades de difusión y extensión que promuevan el conocimiento de los estudios de género. La pertinencia de convertir al PUEG en centro es el impulso decisivo a la investigación con la finalidad de contribuir al campo de los estudios de género, tanto a nivel teórico como empírico, además de formar recursos humanos altamente especializados y vincular esfuerzos intelectuales, metodológicos y técnicos dentro y fuera de la UNAM. Para lograrlo, propone 5 áreas de trabajo. El área de estudios teóricos y metodológicos tiene el objetivo de producir nuevos paradigmas y herramientas para generar conocimientos sobre las dimensiones que estructuran las relaciones de género. El área de desigualdades contemporáneas analiza los desafíos que plantean las desigualdades de género para responder a retos y problemas nacionales en el contexto de la globalización. El área de identidades y estudios de la subjetividad explora el género como principio estructurante de la subjetividad para explicar esta dimensión tanto en el plano individual como en el de los grandes ordenamientos sociales. El área de representaciones y prácticas culturales examina críticamente cómo el género es reproducido o problematizado por la cultura. El área género en la ciencia, la tecnología y la innovación desarrolla investigaciones sobre 2 grandes temas. Por un lado, la escasa representación de las mujeres en la CTI y por otro, la aplicación del conocimiento científico y tecnológico al avance en la investigación y la equidad de género.
Es importante y pertinente reflexionar y promover estos estudios para generar acciones, políticas públicas, modelos, programas y proyectos que disminuyan las inequidades, diferencias, discriminación, sesgos y subrepresentación de las mujeres y otros grupos con una identidad de género no masculina en el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación. La transformación del Programa Universitario de Estudios de Género en Centro de Investigaciones y Estudios de Género posiciona a la UNAM a la vanguardia de este campo de conocimiento en México y América Latina, además de contribuir al desarrollo y a la justicia social en nuestro país. Esta propuesta se pone a consideración del Pleno del Honorable Consejo Universitario. Qué gusto que sigan con nosotros en Mirador Universitario. Seguimos hablando sobre el Centro Universitario de Estudios de Género, que busca un centro que busca soluciones complejas para desafíos globales que tienen que entenderse desde la individualidad. Nos quedaron pendientes algunos temas. Analizábamos lo que significan los estudios de género, que significan. Me gustaría que nos hablaran del impacto que tienen. Es decir, ya se entendió en la academia, es importante, ya se visualizó. Y entonces, ¿cuál es el impacto que tiene, digamos, a nivel academia o a nivel social? Yo creo que uno de los impactos más importantes de la universidad, de la vida universitaria, de la actividad universitaria en general, es transformar la sociedad. Es una responsabilidad, es un compromiso de la UNAM. La UNAM tiene eso como dentro de sus funciones esenciales, ¿no? Transformar y devolver de alguna manera a la sociedad todo lo que la sociedad le da, porque son recursos, es prestigio, la sociedad le deja, ¿no? Le otorga a la universidad un poder de reflexión, pero de reflexión para el cambio, para la acción. Práctica. Para la práctica, claro, si no seríamos una torre de cristal, y no es así. La universidad, y mucho menos la UNAM, en América Latina, no se puede permitir el lujo de estar ajena a los problemas sociales. Entonces eso es algo que los estudios de género, por la propia naturaleza de los estudios de género que explicó Aletia, pues está todavía más, incide todavía más cerca, es lo que decía Aletia, de la relación entre la academia y el activismo, ¿no? Y ahí tenemos tres, por ejemplo, se nos ocurre así para mencionar tres puntos en donde los estudios de género han tenido consecuencias importantes en la vida social, para la vida social de México, que es uno, la ley de una vida libre de acceso a una vida libre de violencia. Otra, los que cumple 10 años, otro, la legalización de lo que se dice la legalización del aborto, que en realidad es la interrupción libre del embarazo, y más recientemente la ley de matrimonio igualitario. Esas son tres iniciativas, tres leyes que han sido impulsadas por el pensamiento de género, por los estudios de género, por el activismo, en esa relación de la academia con el activismo y con las luchas sociales, ¿no? Y eso han beneficiado y han cambiado la calidad democrática y han mejorado la calidad democrática digamos, de este país. La aportación universitaria en busca de una justicia social, sí, claro, una equidad. Exactamente, claro, no vamos a decir que todo ha sido universidad, porque aquí hay muchos frentes del feminismo que están empujando estas leyes también, pero todas se reconocen como parte de esta gran manera de pensar que son los estudios de género, ¿no? El impacto está ahí, se ve. ¿Hay alguna otra relevancia de la que quisieran hablarnos? Yo quisiera hablar tal vez más desde el enfoque de la investigación, pensando que el tema de hoy también es el centro, ¿no? Sí, y claro. la importancia de darle este espacio a los estudios de género dentro de la universidad. ¿Cuáles han sido los aportes de los estudios de género en la forma de generar conocimiento? Las primeras académicas que empezaron a señalar la importancia de estudiar el género fueron historiadoras, precisamente, filósofas, que empezaron a cuestionar la forma en cómo se estaba generando el conocimiento. Entonces, ahora cuando hacemos un repaso, un recuento de los últimos 40 años, bueno, ¿cuáles han sido los aportes? Es cuestionarnos las metodologías y las formas en que legitimamos el conocimiento que generamos. El hecho de que hayan sido historiadoras tiene un impacto muy importante, porque lo que querían probar es que las verdades son históricas, es decir... Y las desventajas son históricas. Y que también, pero que a lo que voy es que no hay una verdad única, sino que dependiendo de la mirada
y una mirada de género es una mirada mucho más compleja de la realidad, podemos entender y dar otra interpretación distinta a los hechos, tanto del pasado como a la realidad actual. Entonces, uno de los impactos más importantes de los estudios de género ha sido reconocer cuál es el papel de nosotros como investigadoras e investigadores en lo que estamos generando como productos de investigación. Es decir, no estamos exentos de llevar nuestras propias historias de vida, nuestras propias formas de entender el mundo y subjetividades en lo que estamos generando. Es decir, estamos viendo la realidad de una forma parcial. Y yo diría que esto es un aporte importantísimo de la forma en cómo se genera ciencia, no solamente desde las humanidades y las ciencias sociales, sino también en otras disciplinas como la biología, la química, la física, la medicina, sobre todo. Por esto y mucho más es importante entender los estudios de género como la materia prima, digamos, de este nuevo recién creado centro de investigaciones. ¿Cuáles serían, a partir de estas cuestiones académicas básicas, los ejes de acción del CIEG? Okay. Bueno, el CIEG tiene una particularidad dentro de los demás centros que hay en el país de estudios de género, y creo que hay que resaltarlo, que es la interdisciplinariedad de cómo se genera la propuesta del centro. Es decir, tenemos 5 líneas de acción, pensando no solamente en las realidades de la agenda de investigación actual o que traía el PUEG, sino pensando en la necesidad de incidir en una agenda nacional de género en el país. Porque ese es el papel de la universidad, ¿no? Y del CIEG sobre todo, es como una cara de la responsabilidad social de la universidad frente a los problemas de género. Y en este sentido me parece muy completo cómo se ha estructurado la propuesta de la doctora Ana Buquet. Son 5 líneas de acción, 5 áreas de trabajo más bien. La primera sería estudios sobre género en términos teóricos y metodológicos. Es decir, estudios teóricos y metodológicos de género, donde precisamente la idea es lo que venía yo mencionando anteriormente, ¿no? Cuestionar las formas, las metodologías y las maneras en que estamos generando conocimiento y para qué lo estamos generando. La segunda línea de acción es una línea fundamental, que sería desigualdades contemporáneas, partiendo de algo muy importante que la maestra Ferreira va a poder abordar mejor, que es el tema de la división sexual del trabajo y de cómo es una división que va creando desigualdades en la sociedad, en las diferentes instituciones en las que participamos, la escuela, el trabajo, la familia, en términos de la redistribución de recursos y el reconocimiento. Y dentro de estas líneas hay una línea muy importante que es trabajo y cadenas de cuidado, que yo se lo dejaría a Marta, que ella es la experta en ese tema, pero hay muchos otros temas ahí dentro. Está también el tema de la migración, el tema de las desigualdades dentro de la misma universidad, del acceso a la educación superior, y ya dentro de la universidad también cómo se van generando estos techos de cristal y el hecho de que en la cúspide pues hay muy pocas mujeres. Y también vemos cómo si vamos distribuyendo por porcentajes la participación de las académicas, mientras más altos son los niveles de investigación, menos presencia de mujeres hay. Ese es un tema que se va a abordar dentro de esta línea de acción. Una tarea pendiente del... Una tarea pendiente. La tercera línea de acción sería identidades y subjetividades. Se van a abordar las masculinidades, las diferentes formas de crear el deseo y la identidad, pensando en la población de la diversidad, pensando también en integrar a otros grupos dentro de esta lógica de interseccionalidad que veníamos hablando. La cuarta línea sería las prácticas y representaciones culturales. Esto es muy importante del CIEG, que sí le da un peso al lugar que tienen las artes y las humanidades como espacios de reflexión y de cambio social. Entonces, en esta área se van a concentrar también proyectos que tienen que ver con la parte afectiva, las emociones, cómo impactan en el individuo. ¿Y cómo impacta en la vida cotidiana, en la vida diaria? Pero desde un enfoque más bien de las artes, de la literatura, de las artes visuales, las redes sociales, también es súper importante en esta área. Vemos cómo hay nuevas dinámicas sociales que solo se generan en redes sociales. Entonces estamos pensando en eso. Y la quinta área es un área que está pensada en integrar también a otras científicas que no son científicas sociales, sino que están más bien en la coordinación de ciencias, que están en disciplinas como la medicina, la biología, la física, la astronomía, y que de alguna manera también se quieren integrar al centro para poder conocer las formas en que estas desigualdades de género impactan en sus disciplinas
y en los temas que están estudiando. Ahí están estas 5 áreas. Estamos a punto de irnos a una pausa, pero Marta, ¿querías agregar algo acerca específicamente sobre desigualdades contemporáneas? No, yo quería ampliar un poco lo que decía Aletia para que el público que escucha tenga como un aterrizaje de a qué se refería Aletia cuando decía que las historiadoras empezaron a revisar el pasado. Y tiene que ver con este concepto de la división sexual del trabajo, que también mencionó en el tema de desigualdades contemporáneas, como la división sexual del trabajo, que es la que establece, entre comillas, lo que deben hacer los hombres y lo que deben hacer las mujeres, a qué se ocupan unos y a qué se ocupan otros, el espacio público para los hombres, el espacio doméstico para las mujeres, la provisión de fondos para los hombres, el cuidado para las mujeres, ha ido atravesando la manera de construir las sociedades, sobre todo porque eso habla de tiempos, habla de usos de tiempos. ¿Qué hacían las mujeres? Usos y costumbres. Claro, ¿y qué hacían las mujeres con el tiempo? ¿Y qué hacían los hombres con su tiempo? ¿Cómo las mujeres dejan una provisión, como una alcancía de horas libres que han utilizado los varones históricamente para crear, para dedicar su tiempo a otras cosas, y las mujeres no lo han tenido, ese tiempo de creación, ese tiempo dedicado al ocio, si quieres, ¿no? Que es lo que da la posibilidad de crear. ¿no? Entonces esa era la parte que quería completar, como esa es una manera de mirar el pasado que transformó la manera de ver la historia, ¿no? Y que la sigue transformando, es importante, eso, y me parece muy necesario resaltar esto. Es un centro que se crea a partir de estudios históricos, como dices, es importante la participación de historiadoras como impulsoras de este centro, pero también mirar no solo al pasado, sino hacia el presente y hacia lo que se está haciendo e ir sumando estas nuevas necesidades que requiere en cuanto a los estudios de género. Vamos a seguir platicando sobre este recién creado Centro Universitario Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG. Los invitamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Mirador Universitario. No se vayan. El Centro de Investigaciones de Estudio de Género cuenta con diversas publicaciones que podrían ser tuyas. El género, la construcción cultural de la diferencia sexual. Esta compilación busca cubrir una carencia de información y reflexión respecto del uso de la categoría de género, a través de ensayos que intentan mostrar una línea argumental que piense el ámbito social y reconozca el peso de lo simbólico en la materialidad de la vida humana. Intrusas en la universidad. Este libro trata sobre la peculiar situación en que se encuentran todavía hoy las estudiantes, académicas y trabajadoras universitarias. Analiza las condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres, así como los mecanismos que las sostienen y reproducen. El género en serio. Cambio global, vida personal, luchas sociales. Este trabajo aborda varios temas: las masculinidades en diversos campos como la escuela, la empresa y el sector público, la transexualidad considerada desde el testimonio, la psiquiatría y el feminismo, y las relaciones coloniales en el ámbito académico dedicado a los estudios de género y de la masculinidad, un tema de especial interés para México y el resto de América Latina. Otros títulos son Conceptos claves en los estudios de género, Feministas mexicanas del siglo XX y Educación, Lectura y Construcción de Género en la Academia de Niñas de Morelia. Sé uno de los primeros 5 en comunicarte a la Coordinación de Humanidades, menciona el nombre del programa y obtén uno de estos ejemplares.
nos permiten entender cómo se producen las desigualdades entre mujeres y hombres. Y las desigualdades entre mujeres y hombres se dan en todos los ámbitos sociales, en todos, no hay ninguno que escape. Se dan desde el espacio familiar, desde las escuelas, en los hospitales, en las universidades, en la Cámara de Diputados, en la política en general. Así que los estudios de género nos permiten entender cómo se producen las relaciones entre hombres y mujeres en cualquiera de estos espacios, qué desigualdades produce y cuáles son las razones por las que se producen esas desigualdades. Entonces, cuando aplicamos esta perspectiva al análisis de la realidad social, obtenemos información valiosísima para transformarla. Voy a dar ejemplos. Entender, por ejemplo, cómo se produce la brecha salarial entre mujeres y hombres en nuestro país y en el mundo, porque la brecha salarial todavía es una forma de desigualdad de género presente prácticamente en todos los países del mundo. Analizar por qué las mujeres como colectivo están ganando menos dinero que los hombres en el mercado laboral. ¿Y qué desigualdades produce esas adicionales? Ganan menos dinero, pero eso produce otras desigualdades. Tienen menos poder, tienen menos reconocimiento, tienen menos autonomía económica. Con respecto al feminicidio, ¿de qué manera han influido los estudios de género? De entrada, en una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esto se ha concretado gracias a los estudios de género. Se han hecho alertas de violencia de género. Este mecanismo que se establece en los estados donde hay altos niveles de feminicidio y se forma un grupo de especialistas que analizan la situación y proponen formas de contener este terrible fenómeno. Ahora, pero vamos más allá, porque lo que tenemos que entender es por qué se mata a las mujeres de esa manera, ¿no? Y tenemos que hacer visible que hay una ausencia, un vacío por parte del Estado, por parte del sistema judicial, que en estos casos no logra encontrar a los responsables, no logra que los responsables paguen por lo que hicieron. Pero además tenemos que entender cómo parar el fenómeno. Tenemos que ir a la raíz del problema. ¿Por qué están matando mujeres de esa manera? ¿Y qué tenemos que hacer para ir parando esa situación? Claro que son problemas tan profundos, son problemas tan complejos, que no basta una investigación o una acción afirmativa para poder desarticular algo que viene funcionando desde hace no décadas, desde hace siglos, ¿no? Los estudios de género nos han dado suficientes elementos para entender que las desigualdades entre mujeres y hombres se producen hace siglos o tal vez hace milenios, ¿no? Recuerden que pueden hacer junto con nosotros este programa de Mirador Universitario. Por ello aparecen en pantalla distintas líneas de comunicación que pueden utilizar para hacernos saber sus comentarios, sus dudas sobre este tema en particular. Seguimos hablando en este quinto programa de la Coordinación de Humanidades sobre el Centro de Investigaciones y Estudios de Género con la doctora Aletia Fernández de la Reguera y con la maestra Marta Clara Ferreira Beltrán. Y pues bueno, hemos hablado en términos muy particulares de los estudios de género, de qué impacto, qué es lo que se hace en la universidad, pero seguramente digamos, es importante hablar también de las dificultades a las que se enfrentan las universidades y en particular la UNAM en cuanto al tema de estudios de género. Bueno, mira, ahí el Centro de Investigaciones y Estudios de Género tiene
además de las particularidades que mencionó Aletia, otra particularidad, que tiene un área específica que mira lo que está pasando en la universidad en materia de género, en materia de desigualdades, en materia de violencia, y está observando para poder actuar. Digamos, en alguna manera lo toma como campo de experimentación, como una muestra. Como campo de observación y de actuación fundamentalmente. O sea, está proponiendo políticas y está modificando y tratando de mejorar la vida académica y no la vida académica, la vida de la comunidad, la vida cotidiana de la comunidad universitaria. Entonces, cuando hablamos de comunidad universitaria, hablamos prácticamente del 500.000 de personas que tenemos, no solamente los estudiantes, ni los administrativos, ni la académica, o sea, es toda la comunidad. Como toda comunidad humana, pues la universidad tiene sus problemas y tiene problemas que son derivados de las desigualdades de género, también como bien mencionó la doctora Fernández de la Reguera. Es decir, tiene problemas que están ligados a las diferencias de trayectoria, de avance de las académicas, pero también tiene problemas que se suscitan diariamente que tienen que ver con la violencia de género. O sea, todo esto es parte del campo también de acción del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Como ves, aunque el Centro de Investigaciones es un centro de investigaciones y de producción de conocimiento, no deja de estar conectado con la realidad y en este caso con la realidad del campus. Exacto. El primer paso es identificarlo, nombrarlo y saber hacerlo nuestro. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el trabajo interior que se hace a partir de este conocimiento? Mira, una de las responsabilidades principales que tiene el PUEG en su momento y el CIEG ahora es el impulso de un cambio cultural. Nosotros a lo largo, y las feministas y el campo de estudios, nos hemos dado cuenta de lo difícil que es modificar las estructuras, modificar las actuaciones, modificar los pensamientos que no se controlan, lo que la gente discrimina sin darse cuenta. Es decir, todo eso forma parte de lo que es la cultura cotidiana, lo que es nuestra manera de relacionarnos. Y eso es muy difícil de cambiar. Y nos hemos dado cuenta también de que no se cambian las cosas por un decreto, ni se cambian, no son las actitudes, pero no son las conductas las que hay que cambiar la manera de pensar antes de actuar. Y eso es muy difícil. Entonces, hacernos no solamente, conscientes. Claro, no solamente se trata de que yo te diga no digas los, ni no se trata de decir los o las, sino es el pensamiento que construye esa exclusión. O sea, hay que trabajar sobre un lenguaje incluyente, pero sobre un pensamiento incluyente. Y eso es un reto, ¿no? Claro. Entonces nos hemos quedado, como lo ves socialmente, y muchas intervenciones que se hacen, se quedan en la superficie y en hacer cambios que son formales. Es decir, no digamos los, sino digamos los y las, no digamos mexicanos, sino digamos mexicanos y mexicanas, sino ¿cómo hacemos para cambiar el pensamiento que construye ese lenguaje excluyente? Tenemos que tener un pensamiento y una manera de ver el mundo, y eso es lo que estamos trabajando nosotros y es lo que impulsamos también en el centro. Es una tarea importantísima, un reto a grandes rasgos, sin lugar a dudas. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes tendrían que participar o tendríamos que participar para que este objetivo se logre? Es decir, para mejorar una equidad, una igualdad de género, por lo menos, o para empezar a nivel universitario. Toda la comunidad universitaria, pero tengo que decir que la voluntad del rector y particularmente la voluntad del doctor Graue ha sido y es fundamental. Por supuesto, el doctor Narro también tuvo su presencia, pero para hablar hoy de lo que está pasando, ¿no? Y hablar en presente, la voluntad del rector, o sea, la voluntad política, es importantísima en esto. O sea, quien tiene la capacidad de indicar y de señalar y decirle a la comunidad universitaria hacia dónde vamos. Y el doctor Graue, en ese sentido, en su plan de desarrollo institucional, ha señalado 21 campos en donde hay temas de género y donde hay que trabajar y que inciden de manera transversal a prácticamente toda la universidad. Estas voluntades hay que materializarlas. Seguramente se han hecho proyectos, se han impulsado desde la universidad. Platíquenos de algunos que estén funcionando. Uno que ha sido muy, muy renombrado ha sido la campaña del año pasado, que todos conocimos como He4She, pero que también cualquiera que haya entrado a la universidad vio los carteles de la UNAM te respalda. Eso es un cambio importantísimo, impulsado desde este gobierno de la universidad. Y el He4She pues, fue una campaña de apertura, de visibilización
son un campo, un señalar el momento. Hay que visibilizar la situación de la violencia ejercida hacia las mujeres, ¿no? De manera muchas veces inconsciente, como nos dices. Pues, no sé, a veces está tan naturalizada la violencia por esta división sexual del trabajo y esta división de lo que es lo femenino y lo masculino, está tan naturalizada que no se ve. Y muchas veces las propias mujeres no la ven. Entonces, visibilizar eso, esa campaña fue importantísima, porque toda la universidad estuvo cubierta de carteles que decían la UNAM te respalda. ¿Qué significa un lema como la UNAM te respalda? Es lo contrario de estamos solas. O sea, la UNAM le está diciendo a la ciudadanía universitaria, no estás sola. Si necesitas ayuda, va a haber estructuras, está la UNAD, que es la Unidad de Atención a la Denuncia, que se va a ocupar, que va a ayudarte y que va a tratar de poner a sanar la situación en la que estás sufriendo o que estás denunciando. ¿Cuál ha sido la respuesta a estas campañas, a estos proyectos, a estos impulsos que se hacen desde la universidad para lograr esta equidad? Ha sido variada. Tengo que decir que por un lado han aumentado de manera exponencial las denuncias. Nosotras a veces recibimos algunas, pero siempre las canalizamos hacia la unidad de atención a la denuncia, que pertenece a la oficina de la abogada general, que es realmente la que está haciendo todo el esfuerzo para la atención de los casos de denuncia. Luego también, y yo creo que es positivo, ha detonado a otros grupos de feministas de la universidad que no están de acuerdo, que no les parece bien, que se rebelan frente a este tipo a lo que se conoce como protocolo de atención a los casos de violencia. Pero que está bien, porque todo eso ha hecho que hierva el problema de la violencia en la universidad, y me parece muy positivo que desde todos lados aparezcan voces que por lo menos visibilizan la situación. Un hecho importante y básico es la sensibilización, hacerlo presente, hacerlo visible. Seguramente han encontrado algunos obstáculos. Háblenos a grandes rasgos de estos peros. Las resistencias fundamentalmente, la falta a veces de recursos económicos para poder llevar a cabo proyectos o planes o campañas. No tenemos lo suficiente, entonces lo que hacemos es pues ser más creativos, más innovadores, utilizar los recursos que tenemos. Esos son obstáculos, claro. Si tienes más dinero, pues haces campañas más llamativas, más grandes. Cuando tienes menos presupuesto, pues te las ingenias para utilizar los recursos que hay. Y luego las resistencias. ¿Qué son las resistencias? Las resistencias son las fuerzas que los sujetos tenemos para no cambiar. Cuando tú lo que conoces como tu vida es esa división sexual del trabajo, son esos hombres que se comportan como hombres en ese entendido de la masculinidad como coercitiva, como fuerte, como violenta, y entiendes la feminidad como sometimiento y como sumisión. Salir de ese esquema es muy difícil porque no ves el más allá. Cuando te estás proponiendo cambios tan importantes, no ves después del vértigo. Te da vértigo porque ves y dices, ¿qué hay? ¿Qué hay si yo lo que yo comprendo como masculinidad ya no va a ser? Si lo que comprendo como feminidad ya no va a ser, ¿qué es lo que hay detrás? Y eso angustia al sujeto. Angustia al sujeto, no es solamente que sean tercos, que no quieran cambiarse. Claro, no es un problema es un problema de angustia, porque no ves lo que hay detrás. O sea, para nosotros está claro, vemos un mundo mejor, porque vemos el final de la desigualdad, vemos el final de la violencia, vemos el final de la discriminación. Pero el sujeto cotidiano, el que nos encontramos, el que se ha conocido desde que bebé, desde antes de nacer, ya le estaban diciendo que iba a ser un varón de determinada manera y que iba a jugar al fútbol y que iba a defenderse a los golpes y que iba a gritar y que se iba a imponer y que iba a mandar a su hermanita. Si desde el principio a ti como ser, tu identidad está constituida de esa manera, de pronto llega una persona como yo que te da una clase o una charla en la universidad y te dice que el mundo va a ser diferente, tú dices, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esa propuesta? Eso genera resistencias y esos son los obstáculos más obstinados que hay en la universidad. Son los más difíciles. Sí. Pero para eso y para todo lo demás existe justo los estudios, los argumentos desde en este caso, como era el Programa Universitario de Estudios de Género, y a partir de ahora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y en general desde la Rectoría y desde esta universidad. Justamente para seguir ahondando sobre este tema, ¿querías decir algo, Alex? Quisiera agregar algo. No quisiera interrumpirte, pero bueno, es en relación a la importancia y la relevancia que tiene que el centro tenga la Secretaría de Igualdad, a diferencia de los demás centros de investigación de la UNAM.
Y esto es algo nada más como para alimentar, porque el centro la Secretaría de Igualdad que dirige Marta, a nosotras como investigadoras nos da ese vínculo con la comunidad universitaria. Entonces, la Secretaría de Igualdad tiene un peso fundamental en la operación de todo el centro y sobre todo de la parte de investigación, porque cruza de forma transversal nuestras propias investigaciones con la realidad no solo del país, sino de la universidad. No, y de la comunidad universitaria. Entonces, si uno de los objetivos que tenemos clarísimo es generar investigación aplicada con vínculos con la sociedad civil, que ya hay trabajo muy interesante que estamos haciendo de cómo nos complementamos la investigación que se hace desde la academia con organizaciones de la sociedad civil, pues para nosotros un brazo fundamental para operar y para entender hacia dónde tenemos que mover la incidencia es justamente el trabajo de la Secretaría de Igualdad, porque entonces ya es el vínculo con, a ver, ¿qué está pasando con los profes? ¿Cuáles son las inquietudes de los profes para poder enseñar con perspectiva de género? Esa es nuestra conexión como investigadoras. Y pues sí tenemos que resaltar que es el único centro dentro de la UNAM que tiene esta característica y también es por los grandes retos que hay en términos de desigualdad de género dentro de la universidad. No fue interrupción, al contrario, lo tomo como P porque justamente vamos a ver la siguiente cápsula con la doctora Ana Buquet, quien nos habla sobre la agenda y justamente la propuesta de dirección de este nuevo centro, el CIAG. Volvemos. Bueno, la agenda está planteada justamente en el proyecto de transformación. En ese proyecto, el proyecto que fue aprobado, hay 5 áreas. Un área tiene que ver con estudios teóricos y metodológicos. Esto quiere decir que necesitamos seguir desarrollando instrumentos, herramientas de carácter metodológico. Tenemos que seguir desarrollando cuerpos conceptuales y teóricos que nos puedan explicar la realidad de este momento, porque además las desigualdades se van transformando, no se presentan siempre de la misma manera, así que el área 1 está orientada a esta parte. El área 2 es un área muy importante, está orientada justamente a desigualdades contemporáneas. Es un área en donde hay distintas líneas de investigación en la que están presentes temas como la violencia de género y los derechos humanos, sin duda, es un tema central en nuestra agenda. Están presentes las desigualdades de género que se presentan en el ámbito de la educación superior. Vamos a trabajar el tema de la participación política de las mujeres, que también es un tema que está presente, que se ha luchado para que haya cada vez más mujeres en la política, pero que además puedan hacer política en las mismas condiciones que la hacen los hombres. Tenemos otra área que se ocupa del tema de las identidades y de la subjetividad. Aquí vamos a desarrollar temas que tienen que ver con, por ejemplo, las identidades LGBTI. Vamos a desarrollar temas como el estudio de las masculinidades, que todavía están muy ancladas a valores tradicionales, ¿no? Como la fuerza, la violencia, la agresividad, demostrar la virilidad a través de acciones que hacen daño a muchas personas, ¿no? Y también tenemos que analizar qué pasa con la feminidad hegemónica, ¿no? O sea, esta idea que está en el imaginario de que las mujeres somos débiles, que las mujeres necesitamos ser tuteladas, que las mujeres requerimos de la protección de los hombres. En fin, aquí hay muchas cosas que investigar también. Tenemos un área 4 que trabaja los temas de la reproducción de los estereotipos de género en la cultura. Esto también consideramos que es fundamental para incidir socialmente. Y luego tenemos el área 5, que es un área que se desarrolló gracias
al aporte de un grupo de mujeres en la universidad, del grupo Mujer y Ciencia, que es un área orientada al tema de género y ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en las ciencias, en ciertas ciencias, ¿no? Pero sobre todo en las ciencias físicas, matemáticas, en las ingenierías, hay muy poca presencia de mujeres. Y esto es algo que lastima a las ciencias, porque le quita la posibilidad de que mujeres con un enorme potencial puedan estar trabajando también en esas áreas, aportando en esas áreas, pero además también permite analizar cómo se han construido las ciencias, cómo se ha construido el conocimiento, que las mujeres han quedado fuera de estos procesos y que llevamos mucho tiempo buscando la incorporación de las mujeres a la ciencia y que también llevamos mucho tiempo viendo las resistencias de los espacios científicos para aceptar los aportes de las mujeres. Entonces pensamos que con estas 5 áreas y con sus distintas líneas de investigación estamos buscando abordar desde los estudios de género las distintas dimensiones en las que el género actúa para realmente aportar desde un panorama integral a este campo de conocimiento que es tan importante para mejorar este mundo. Pues con 25 años de antecedentes con el Programa Universitario de Estudios de Género, este nuevo centro ha sentado las bases importantes para definir, para visibilizar y para poner como en la agenda no solamente de la universidad, sino en una agenda social, una agenda nacional, lo que significa la importancia de los estudios de género. Pero seguramente tienen muchas expectativas, muchos conflictos, muchas dificultades a las que se han enfrentado. Ya como tal, el centro ya está formado y a manera de conclusión me gustaría que nos hablaran de las expectativas. ¿Qué es lo que esperan de este centro que ya está ahí, que tiene una voz y un voto? Ok, bueno, a nivel el tipo de la investigación, porque es una de las funciones sustantivas del centro junto con la docencia y la extensión de la cultura. Que son los 3 pilares de la universidad. Exactamente. Dentro del tema de la investigación y la docencia, bueno, las 3 juntas diríamos, sí es muy importante destacar que traemos una trayectoria. O sea, todo lo que voy a decir ya lo veníamos haciendo, pero ahora tenemos una forma mucho más, vamos a tener una estructura más sólida para poder desempeñar las labores de investigación. Y específicamente quisiera resaltar el tema del trabajo que hace el CIEG para ir generando una agenda o incidiendo en una agenda nacional en temas de género. Es decir, la universidad sí es un referente y el centro como PUEG fue un referente y seguirá siendo un referente en América Latina y en el mundo en cómo se construyen las investigaciones de lo social con perspectiva de género en un contexto latinoamericano. Entonces, hay varios temas que queremos aterrizar. Una parte es la internacionalización del centro. Justamente ya hay redes internacionales, pero exponenciarlas. El aspecto de las publicaciones, es importante decirlo que como PUEG nosotros hemos hecho traducciones y hemos también sacado publicaciones que son pioneras en América Latina y traducciones que llevaban 10 años queriéndose traducir y nosotros tenemos esas obras. Entonces, seguir fortaleciendo la parte de las publicaciones, fortalecer todo lo que es el desarrollo interinstitucional dentro de la universidad y con otras instituciones. Y algo que es bien importante, esta parte de, que lo he estado mencionando una y otra vez, pero la investigación en conjunto con organismos internacionales, con organismos gubernamentales, con organizaciones de la sociedad civil. Yo enfocaría también este último, porque ahí es donde nosotros tenemos este vínculo también mucho con la realidad y con la necesidad de incidir en políticas públicas. Y sociales. Mar. Bueno, una cosa también que a mí me gustaría completar nada más de lo que acaba de decir Aletia es la revista Debate Feminista. Nosotros tenemos desde hace 2 años una
el privilegio de continuar los 25 años de trayectoria de la revista Debate Feminista. Y yo creo que ese es la primera revista feminista de la universidad, es una revista científica, indexada, con que sigue todos los cánones de las revistas universitarias de primer nivel. Ahora, mis expectativas tienen que ver con algo muy amplio. Yo sí espero que estos años, a partir del doctor Graue para aquí, de estos años y ahora con el CIEG, sí sea una época de transformación. Me gusta decir que esta es la universidad que estamos construyendo hoy en día es la universidad del siglo XXI. Es la universidad que México merece, es la universidad que América Latina merece. Es la universidad vanguardia, pero cuando digo vanguardia no me refiero solo a los grandes inventos y descubrimientos que se hacen, porque los podemos leer en la Gaceta, ¿no? Sino estos grandes avances que tienen que ver con una ética que incluye la igualdad, que incluye la lucha contra la desigualdad, que incluye la lucha contra la violencia. La universidad está ligada, siempre que pensamos en el prestigio de la universidad, lo primero que se nos viene es el prestigio ético de la universidad, no solamente en términos de conocimiento, de generación de conocimiento y de impacto a lo social, sino de la ética universitaria, ¿no? Tú dices, soy universitaria, y eso te imprime una calidad ética. Y en ese sentido tiene que ver también haber metido y estar metiendo el tema de la igualdad, el tema de la inclusión, el de los derechos, como tú dijiste, de las minorías, pero más bien de las otras identidades y de las diversidades, en la agenda de la ética y del comportamiento, de cómo debemos ser los universitarios, qué debemos estudiar, de qué manera y cómo debemos comportarnos en la vida social y qué vamos a llevar hacia afuera. Yo sí quiero pensar que, por lo menos yo sí tengo la expectativa de una nueva universidad que estamos construyendo bajo el liderazgo ahora del doctor Graue, bajo el liderazgo de la doctora Bouquet en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que va a imprimir una transformación que yo quiero pensar que en 2021 no vamos ni a reconocer la universidad de cómo ha cambiado. Exactamente, se han hecho cosas importantes, se han dado pasos agigantados, pero yo también me quedo con esa labor como propósito fundamental, el de la transformación desde el CIEG y desde la universidad. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mirador Universitario, por todos sus comentarios, todas sus voces. Seguramente las seguiremos escuchando por ahí en distintos medios de comunicación porque es una labor importante la que se hace desde la universidad. Aletea Fernández de la Reguera, investigadora del CIEG. Muchísimas gracias. Y Marta Clara Ferreira Beltrán, secretaria de Igualdad del CIEG. Muchas gracias por pues la muchas invitación. Gracias, y con esto terminamos esta última sesión de la serie de la Coordinación de Humanidades titulada Horizonte, 3 voces en diálogo. Nos vemos aquí en la próxima emisión de Mirador Universitario y los dejamos con un video reflexivo sobre este recién formado CIEG. Adiós. Pregunta el reportero con la sagacidad que le da la destreza de su oficio. ¿Por qué y para qué escribe? Pero, señor, es obvio, porque alguien, cuando yo era pequeña, dijo que la gente como yo no existe. Porque su cuerpo no proyecta sombra, porque no arroja peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan. Y entonces... Pero no es tan sencillo. Escribo porque yo, un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío. Y junto a mí, los otros chorreaban importancia. Y luego, ya madura, descubrí que la palabra tiene una virtud. Si es exacta, es letal como lo es un guante envenenado.